Buenos usuarios de Aircom One, bienvenido al tutorial de esta herramienta informática en su primera versión, la cual se encarga de realizar un diagnóstico energético a los sistemas de aire comprimido y determinar posibles potenciales de ahorro. Al abrir la herramienta informática, se muestra la ventana inicial, que indica en su parte izquierda el rótulo que contiene el logo del programa, los autores y la institucionalidad. Para mayor información de esta, dar clic sobre el escudo de la institución. Luego, en la parte superior se localiza la barra de herramientas que contiene una serie de comandos, comenzando por el botón Nuevo, que permite crear un nuevo proyecto, seguido del botón Abrir, que permite abrir un proyecto ya existente con la extensión .txt. Ahora se abrirá un archivo de prueba realizado anteriormente. En la parte superior, en la barra de herramientas, se puede observar la ruta de localización y el nombre del archivo. Ahora se muestra el botón Guardar, que permite guardar cambios del proyecto nuevo o existente. Además, se encuentra el botón Imprimir, que permite mostrar el reporte final del diagnóstico energético del sistema de aire comprimido ya hecho su análisis. Al dar clic en el botón Ayuda, se muestran dos opciones de selección. La primera es un rápido manual que ayuda al usuario a utilizar la herramienta informática en todas sus ventanas. Y la segunda son los correos electrónicos de los autores en caso de tener problemas con el programa. En el área de trabajo se visualiza el rápido manual mencionado anteriormente. Para su lectura se debe utilizar los botones Siguiente y Atrás. Finalmente, para comenzar a trabajar en el nuevo proyecto, se debe dar clic en el botón Cerrar ayuda. Cabe resaltar que la confiabilidad de los resultados obtenidos dependerá de la veracidad de la información suministrada. Ahora, para iniciar un nuevo proyecto, se debe diligenciar los datos de la primera pestaña llamada Descripción de la empresa. Se comienza colocando el nombre de la empresa. Luego se debe seleccionar el país de localización de la empresa. Seguidamente se coloca el nombre de la ciudad. Su dirección. Su teléfono. Una persona de contacto o la persona que se encuentre realizando el diagnóstico y el teléfono de dicha persona. Para continuar con el proyecto, se debe diligenciar los campos de la segunda pestaña llamada Descripción del sistema. En ella se debe seleccionar el número de compresores con que cuenta el sistema. Un ejemplo de esto puede ser seleccionar 5 compresores y se deben llenar los datos para estos. Se puede realizar el análisis para un sistema de hasta 10 compresores. En este caso, solo se escogerá uno, ya que el sistema de aire comprimido de esta empresa solo cuenta con esto. En el recuadro del compresor 1, se debe diligenciar como primera medida los datos de detalles del fabricante. Se debe seleccionar el tipo de compresor. Se debe diligenciar la marca del compresor y el modelo. Y se debe escoger el número de etapas. La siguiente información son datos relacionados a las especificaciones técnicas del fabricante. Estos deben llenarse en las unidades asignadas en el recuadro. En potencia nominal se debe escribir los datos en HP. La eficiencia nominal, porcentaje. Presión máxima nominal en PSI.
la capacidad real del sistema, el CFM, y el índice de consumo energético en kilovatios sobre CFM. En la parte inferior se encuentra la información relacionada a la red de distribución y acumuladores. Se debe diligenciar el volumen tanques acumuladores en metros cúbicos y el volumen en tubería igualmente en metros cúbicos. Además, se encuentra la información sobre la operación del sistema, indicando las horas de operación diarias y los días de operación mensual. Además, se cuenta con una información externa llamada factores externos, que son la tarifa eléctrica y el factor de emisión de electricidad, que se encuentra disponible en el enlace mostrado. Ahora se muestra la tercera pestaña llamada Ingreso de datos medidos. En ella se debe seleccionar el tipo de escenario, ya sea carga normal, que hace referencia a la operación del sistema y de la producción a plena carga, o baja carga, que es la operación del sistema y de la producción a mediana o mínima carga. Además, se debe seleccionar el tiempo de mediciones, tiempo que se tarda el registro de datos hechos por los instrumentos de medición. Este puede ser desde una semana hasta 4 semanas. Seguidamente, se debe escoger el intervalo entre datos, que es la frecuencia con que fueron almacenados los datos medidos. Este puede ser en minutos u horas. En el área de trabajo, se debe ingresar los datos del proceso de medición de las siguientes variables: fecha, hora, temperatura en grados Celsius, humedad relativa en porcentaje, presión en kilopascal, potencia en kilovatios, y además las variables de caudal en metro cúbico sobre segundo, factor de carga en porcentaje, consumo en kilovatios sobre hora y consumo acumulado en kilovatios sobre hora son variables calculadas por la herramienta a partir de los datos suministrados. Cabe resaltar que se debe ingresar los datos para la cantidad de compresores seleccionados en la pestaña anterior, los cuales se pueden observar en la barra de compresores. Ahora procederemos a copiar y pegar los datos medidos en el sistema de aire comprimido de la empresa como ejemplo y muestra del funcionamiento del programa. Se copia y se pega. Podemos observar que se han calculado las variables por el programa de caudal, consumo, consumo acumulado y factor de carga. Ahora se ingresan los datos en baja carga, porque nuestro análisis se hizo tanto para carga normal como para baja carga. Se copia y se pega. Igualmente se hizo el cálculo de las variables por el sistema, por el programa. Ahora procederemos a utilizar el botón borrar que aparece en la parte inferior izquierda, que nos ayudará a limpiar toda el área de trabajo para mostrarle, en este caso, la utilización del botón importar. Como se puede observar, se borra todo lo que se haya copiado o importado en el área de trabajo. Ahora procederemos a utilizar el botón importar se busca un archivo de Excel con extensión .xls. Luego de importar el archivo, se calcula igualmente las variables por parte del programa y se procede a observar la siguiente pestaña. Esta cuarta pestaña, llamada Análisis Gráfico,
Le permite al usuario observar el comportamiento de los perfiles operacionales de su sistema, tanto para el escenario de carga normal como para baja carga, de acuerdo a la cantidad de compresores seleccionados. En este caso, el sistema cuenta con un solo compresor. Ahora se observará el perfil de la potencia eléctrica. En esta ventana podemos observar en la parte inferior el máximo valor de las mediciones, el mínimo valor y el promedio. Seguidamente, en la parte derecha se observa la leyenda que nos indica el día y el mes de la medición. Y en la parte superior podemos observar un botón que nos permite acercar la gráfica o alejar la gráfica, seguidamente del botón imprimir. También observaremos el perfil de presión de descarga y el perfil de temperatura de admisión. Ahora observaremos para baja carga la potencia eléctrica, la presión de descarga y la temperatura de admisión. Y así como esta se pueden observar los siguientes botones. Ahora se muestra la quinta pestaña llamada Actualidad del sistema, donde se proyectan todos los resultados actuales del sistema de aire comprimido, es decir, las condiciones en que se encuentra la instalación en cuanto al costo de operación anual, a la energía consumida anual, al impacto ambiental anual, al costo del aire, la potencia eléctrica y el rendimiento. Los resultados aquí expuestos aparecen de acuerdo al número de compresores instalados en el sistema de aire comprimido. Para nuestro caso, únicamente un solo compresor. Y finalmente se genera un total en cada condición. Ahora vamos a la última pestaña llamada Potenciales de ahorro. En ella se encuentran 5 medidas de ahorros aplicables a los sistemas de aire comprimido. Cabe resaltar que estas medidas se deben aplicar a cada compresor del sistema, los cuales se encuentran en la barra de compresores. El primer botón hace referencia al ahorro por eliminación de fugas. Para esta medida debe realizarse una prueba de fuga en el sistema de aire comprimido, la cual consiste en estimar el volumen total del sistema. Luego se enciende el compresor con los equipos de uso final apagados y se lleva la presión nominal de operación, que será en este caso P1. Posteriormente se detiene el compresor y se mide el tiempo T en que el sistema tarda en reducir su presión a un valor P2 cercano a la mitad de la presión nominal. Esta ventana nos muestra resultados de la cantidad de caudal fugado y el porcentaje de fuga. Es importante tener en cuenta que si este excede el 10%, hay que considerar la existencia de fuga en el sistema. Además, se muestra el comportamiento presente del sistema, el comportamiento futuro si se eliminan las fugas existentes, los ahorros presentados y por último una gráfica comparativa entre el presente y futuro, tanto del costo de operación como del impacto ambiental. Además, se debe digitar el monto de la inversión que se necesita para la implementación de esta medida. Ahora observaremos el ahorro por disminución de la presión de descarga. En esta ventana se debe diligenciar el campo de inicio, donde la presión de descarga futura del compresor debe ser menor a la máxima presión de trabajo que se haya registrado en la descarga del mismo durante el periodo de medición. En ella se puede observar igualmente el presente del sistema, el comportamiento futuro del mismo, los ahorros y la gráfica comparativa. Seguidamente se muestra el botón de ahorro por disminución de la temperatura de admisión. En esta ventana se debe diligenciar la temperatura de admisión futura del compresor, que debe ser menor a la máxima temperatura de trabajo que se haya registrado en la admisión durante el periodo de medición. Se puede observar que se presentan los mismos resultados que en las ventanas anteriores. Continuaremos con el ahorro por disminución de las caídas de presión en la admisión. En esta ventana se debe diligenciar la presión de succión futura del compresor, teniendo en cuenta
que debe ser menor a la máxima presión que se haya medido en la succión. Cabe resaltar que esta presión se debe medir con un instrumento de medición adicional a los que se hayan instalado para el proceso. Por último, se muestra el botón de ahorro por recuperación de calor. En esta ventana se deben diligenciar los campos que requiere el programa. Como primera medida, se debe seleccionar el tipo de aprovechamiento que será utilizado, ya sea calefacción de espacio o calentamiento de agua. Adicionalmente, se debe diligenciar ordenadamente el poder calorífico, el periodo de calentamiento al año, que se va a aprovechar el calor residual del compresor, el precio, el factor de emisión de combustible que actualmente es usado y establecer la eficiencia de calefacción central que se desea mantener, resaltando que las variables de poder calorífico, precio y factor de emisión del combustible deben ser buscados en la web. Finalmente, para ver la guía de diagnóstico energético del sistema de aire comprimido, nos vamos al botón Imprimir, donde se observa una serie de hojas que contienen los resultados más relevantes del diagnóstico energético. Además, se pueden observar los potenciales de ahorro más significativos y una serie de medidas de mejoras que ayudarán a reducir el consumo de energía y el impacto ambiental, la cual se puede ver en la última hoja llamada hoja M.